Bueno, vamos a hacer unos videos para hacer una introducción a lo que es electricidad o electrónica del automóvil, ¿sí? Vamos a hacer varios videos, si tenemos suerte y tiempo haremos uno por día para que todo sea más ameno y más llevadero. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Por eso si alguno sabe, no se enoje por cómo lo estoy explicando. Hoy, simplemente, como es el primer capítulo, vamos a explicar lo que es tensión y corriente, la diferencia entre tensión y corriente y la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, ¿sí? Después, si podemos, por ahí nos metemos un poco en resistencias, pero por ahí lo dejamos para otro capítulo. Vamos a interpretar rápidamente lo que es tensión y corriente, la diferencia, ¿no? Yo lo voy a explicar con este circuito hidráulico que dibujé más o menos acá. Dos tanques de agua. Si yo tengo dos tanques de agua conectados por un caño, ¿qué va a pasar? Este está más elevado que este. Entonces, el agua del tanque A se va al tanque B. Esa agua que está viniendo del tanque A hasta el tanque B, que está circulando, circula con una presión y un caudal. Todos sabemos que en todo circuito hidráulico tenemos una presión y un caudal que, si bien van de la mano, no son lo mismo. Exactamente lo mismo pasa en un circuito eléctrico, nada más que en vez de haber movimiento de agua, hay un desplazamiento de electrones, ¿sí? Este sería el circuito, esto sería el conductor. Bien, en un circuito eléctrico decimos que la presión del agua, ¿no? Comparando el circuito eléctrico con el hidráulico, la presión del agua decimos que es la tensión y eso lo medimos en volt, ¿sí? Es lo que figura con B corta, volt. Eso sería, comparándolo, la presión de agua del circuito hidráulico. Ahora, el caudal lo vamos a comparar con la corriente, ¿sí? Y la corriente se mide en amper, con la letra A de amper. Esa es la diferencia entre tensión y corriente. Es como la presión y el caudal, para que se entienda. Bien, ahora, si se entendió esto, seguimos con lo que es corriente continua y corriente alterna. Como el nombre lo indica, la corriente continua es una corriente lineal. Yo siempre tengo un polo positivo y un polo negativo. Siempre va en un mismo sentido. Bien. Por ejemplo, puede ser una batería, una pila. Eso es todo corriente continua. En la corriente alterna, como el nombre también lo indica, se alternan esos polos. No tengo un positivo y un negativo, ¿sí? Eso yo tengo positivo acá, negativo acá. Y los voy alternando. Bien. Supongamos, lo explico en el circuito hidráulico. Corriente continua, está siempre el agua yendo en un mismo sentido. Corriente alterna, va un ratito para acá, un ratito para atrás. Un ratito para acá, un ratito para atrás. Simple y rápido, rústico, para que se entienda. Para el que no sabe nada de esto, que lo entienda, ¿no? Perfecto. Los símbolos. Cuando vemos este de acá arriba, esto es corriente continua. Cuando veamos esto, que es esto se llama gráfica senoidal, ¿no? Pero que es como una viborita, esto es corriente alterna. ¿Por qué estos símbolos? Porque la corriente continua, es lineal, por eso hay una línea, ¿sí? Y la corriente alterna es alterna, o sea, supongamos que acá está positivo, acá está negativo, entonces ahora está negativa, ahora está positiva, ahora está negativa, ahora está positiva y así constantemente. Porque es alterna y se va alternando. Y esta es lineal, es continua. ¿Perfecto? Bueno. Para esto, para que quede más claro y se acuerde siempre, les voy a poner un ejemplo y una tarea para hacer. Por ejemplo, algo que se me ocurrió,
que todos tenemos ahora a la mano es esto. Esto es un cargador de celular. ¿Por qué voy a poner este ejemplo? Porque en nuestra casa, en el enchufe de nuestra casa, ahí yo tengo corriente alterna, ¿sí? Va cambiando porque es alterna. Ese cambio se mide en Hertz, que es la frecuencia con la que cambia los polos. Por eso, en el cargador de celular, si yo lo leo acá atrás, ahora no se va a llegar a ver, pero agarren cualquier cargador de celular y fíjense que dice entrada, porque es donde yo lo enchufo, donde va a entrar la corriente, va a entrar corriente alterna, que no en todos, pero en algunos van a tener este simbolito y va a decir 220, porque son 220 volts la tensión de línea, con este simbolito que va a significar que es una tensión 220 V corta, o sea 220 volts, símbolo de corriente alterna, quiere decir que es 220 volts corriente alterna. Bien, porque tiene el simbolito de alterna. Y va a decir salida. Y cuando diga 220 volts corriente alterna, nos va a decir la frecuencia de trabajo de esa corriente alterna, que va a decir en nuestro caso 50 Hz. Van a verlo escrito así, HZ 50 Hz. 50 Hz porque cambia 50 veces en un segundo su polaridad, como para que se entienda. Véanlo, entrada 220 volts, alterna 50 Hz. Y la salida va a decir, en el caso de un cargador de celular, va a decir 5V corta y va a tener este símbolo, continua, ¿sí? Porque el celular trabaja con corriente continua, porque tiene una batería, que las baterías son corriente continua. Bien, y va a decir el consumo de corriente, que era el caudal, ¿no? Bueno, entonces va a decir, por ejemplo, 1 ampere o 2 amperes. En realidad en un cargador de celular eso es la entrega de corriente. Pero para que se entienda, ustedes agarren un cargador de celular y van a ver que dice entrada y salida. La entrada es en alterna, la salida es en continua. Porque tiene esa propiedad de convertir la corriente alterna en corriente continua. Bien, después pueden agarrar otra cosa, cualquier electrodoméstico. Por ejemplo, este secador de pelo. Yo lo miro acá abajo y también me dice que funciona a 220, 240 V corta y tiene el símbolo de alterna. 50 a 60 Hz, porque es la frecuencia operacional. Puede estar entre los 50 y 60 Hz y entre los 220 y los 240 volts. Pero prestenle atención al símbolo. Alterna. ¿Sí? O sea, este secador de pelo, por ejemplo, se conecta a alterna, al enchufe de nuestra casa. En un vehículo vamos a utilizar mucho lo que es la corriente continua, porque todo se basa en parámetros de corriente continua. Pocas cosas utilizan la corriente alterna, algún sensor raro, pero casi todo trabaja corriente continua, ¿sí? Ahora se van a preguntar, los que conocen de mecánica van a decir, entonces el alternador es corriente alterna. En realidad no, porque el alternador, sí, está bien, el nombre lo indica, alternador, es corriente alterna. Sí, cuando gira, genera corriente alterna. Pero después el alternador, antes de salir del alternador, en el mismo alternador, tiene lo mismo que tenía esto. Tiene un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Después vamos a ver cómo se llama eso, ¿sí? Pero el alternador de un auto es lo mismo que esto. Es como un cargador de celular. Lo único que en vez de enchufarse a una fuente de energía, él genera esa fuente de energía, ¿no? Es un alternador, es un generador de corriente alterna que antes de salir de él entrega corriente continua. Si yo mido el alternador, lo mido en corriente continua. ¿Sí? En un auto vamos a medir casi todo corriente continua. Entonces, cuando yo vaya al tester, si yo tengo un tester en casa y quieren probar,
pueden probar. Si voy a medir una pila, por ejemplo, la pila continua, porque la pila dice más y menos, entonces es continua. Si voy a medir el enchufe, con cuidado, alterna, ¿sí? Porque si no la medición va a ser errónea, o no voy a medir, o puedo arruinar el tester. Bueno, eso es definición. Diferencia entre tensión y corriente, corriente alterna, corriente continua. Y tenemos ya una tarea para hacer. Ahora, otra cosa, vamos a empezar a meternos un poquito más en el tema. Y con esto quizás hoy ya vamos a ir dejando, porque por ahí si no se nos van a quemar las neuronas. En el mismo circuito hidráulico, que voy a poner siempre de ejemplo, porque creo que este lo conocemos todos, porque creo que todos más ahora nos estamos lavando las manos, así que el agua la conocemos todos. Acá esto, que es como un cuellito de botella, exactamente es un achique del caudal. Esto, en un circuito eléctrico, es lo que llamamos resistencia. De nuevo, el nombre lo indica. Resistencia. Se opone al paso de la corriente. Bien, eso en un vehículo tenemos un montón. Resistencias existen un montón de clases. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es utilizado para el vehículo, para la inyección electrónica. En los vehículos, las resistencias son en su mayoría variables, ¿no? La resistencia, cuando veamos un valor o midamos un valor de resistencia, se va a expresar en ohm con este símbolo de la omega por ohm, ¿sí? Todas las resistencias se miden su valor en ohmios. ¿Está bien? Puede ser 100 ohm, 100 kilo ohm, que son 100.000 ohm, y así sucesivamente. Cuando veamos uso de tester, vamos a ver esas mediciones. Pero en el auto utilizamos mucho lo que son resistencias variables. Ahora parece que ya está siendo todo un poco medio engorroso. No. Resistencias variables no solo las uso en el auto, las uso cotidianamente. ¿Cuándo? Tengo una guitarra, el volumen de la guitarra, el tono de la guitarra es un potenciómetro, que es una resistencia variable. El volumen de un equipo de audio, ahora son digitales, pero que tuviese una ruedita y yo giro y varío el volumen, es una resistencia variable. ¿Sí? Miren cuánta resistencia variable tenemos en nuestra casa. Bueno, en el auto también tenemos ese tipo de resistencias variables. Como un ejemplo, en un auto sería el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es una resistencia variable, pero en vez de tener una perillita donde yo giro y varío esa resistencia internamente varía el valor es en ohm, o sea, la capacidad de oponerse al paso de la corriente lo va a variar en función de una temperatura. Hay una tabla para esto, ¿eh? Yo voy a dar ejemplo. No me acuerdo bien la tabla, cuando veamos bien cada componente yo se las voy a dar, se las voy a mostrar. Pero por ejemplo, si hace 20 grados, vamos a suponer, tengo 800 ohm, ¿no? O más fácil, 20 grados, 8 ohm, como para que sea todo más fácil, más llevadero. 20 grados, 8 ohm. Ahora tengo 50 grados y voy a tener 10 ohm. Y voy a tener 100 grados y voy a tener 25 ohm. Así, va variando. Aumenta la temperatura, varía la resistencia. Baja la temperatura, también varía la resistencia. ¿Está bien? Después, cuando pisamos el acelerador, en los aceleradores hoy en día hay mucha resistencia variable. Como ya no hay más cable de acelerador, es electrónico, tenemos 4 potenciómetros, 2 en el acelerador electrónico y 2 en el pedal.
pero supongamos que sea un Corsita viejo, por decir algo, y tiene cable de acelerador. En ese cable de acelerador donde abre la mariposa, atrás hay un potenciómetro, una resistencia variable, ¿sí? Esa resistencia variable es variable en función a lo que yo aprieto el acelerador. Ese es el llamado TPS, ¿sí? Que en sus siglas en inglés es la posición de acelerador, ¿no? Después tenemos otra resistencia que varía en función a la presión, como es el llamado MAP, presión absoluta de múltiple. En múltiple admisión, sabemos que hay admisión, o sea, hay vacío. Ese vacío hace variar una resistencia de ese sensor MAP. Cada variación de esa resistencia es información para la computadora. Después vemos cómo toma cada una de esas informaciones, pero lo voy a mostrar con cada uno de los sensores y después los vamos a medir. Pero esto para que se entienda brevemente cómo funciona una resistencia, por qué es tan importante el uso de la resistencia. Y así vamos a tener un montón de resistencias. Yo ahora expliqué estos sensores, que son los que vamos a ver, que son resistencias variables. Bien, entonces ahora quiero que ustedes comprendan bien esto, se pongan a pensar, vayan, lávense las manos, que es tan importante hoy en día, y miren, esa agua tiene una presión y un caudal, o sea, tiene una tensión y corriente. Voy a enchufar a cargar el celular, lo estoy enchufando en alterna, pero lo estoy cargando en continua. Lo miro al cargador del celular y leo cómo es el símbolo de alterna, cómo es el símbolo de continua. Parece una tontería, pero esto es para que nos quede bien en la cabeza y cuando agarremos el tester, vamos a hacer lo mismo. Ya vamos a saber qué medir. Los ohm no lo vamos a poder ver en casa, pero cuando veamos el símbolo de ohm, ahora en el tester, ya vamos a saber que estamos midiendo resistencia. Y cuando veamos la B corta en el tester, que la vamos a ver en dos escalas, una va a ser alterna, una va a ser continua. Y nos va a quedar bien claro. Entonces, hagamos esa tarea. Miremos dónde tenemos en casa corriente alterna, dónde tenemos corriente continua. Y miremos que el agua que sale de la canilla tiene una tensión y una corriente. Que nos quede bien claro eso hoy y mañana vamos a seguir con otras cosas para aprender. Muchas gracias.